Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vivo de la llave Psi de todos los lunes. ¿Cómo están? Un placer estar de vuelta por aquí, en este espacio de psicología de la multiplicidad, para que podamos juntos encontrar un pensamiento que nos ayude a discernir, que nos ayude a complejizar y a entender la complejidad. De eso se trata. Hola Carlos, ¿cómo va? Así que bueno, la invitación de todos los lunes con distintas secciones que también se van a ir agregando, ya les iré comentando, se me van ocurriendo cosas. Y por supuesto, lo que ustedes quieran, el espacio lo hacemos juntos, así que si a ustedes se les ocurre que les interese alguna otra cuestión, ya sea un tema, un caso, una película, una serie, un libro, que por supuesto lo haya visto o lo haya leído, ¿no? Bueno, acabo de tirar el edulcorante a la miércoles. Hola Ana María, ¿cómo estás? Y cualquier otra sección que se les pueda ocurrir. Esa es la idea. Para quienes se sumen por primera vez, acá abajo esto se va a subir a YouTube, todos los videos se suben a YouTube. Van a encontrar, digo, ahí abajo en la caja de comentarios, todos los medios de contacto. Lo que siempre les pido y reitero es que se suscriban, no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo para que esto se empiece a hacer, para que siga creciendo, para que cada vez pueda llegar a más gente. ¿Está? Bien. Bueno, por supuesto, y también reitero como siempre, es que la idea del espacio es que sea participativo, o sea, que no tengan miedo de comentar, de preguntar, de participar. Esa también es la premisa. Vamos a ir directamente al tema de hoy, porque da bastante tela para cortar. Aclaro, esto por supuesto va a contener spoiler, o sea, quien no haya visto la serie, voy a estar revelando de qué se trata, así que bueno, ustedes deciden si igual quedarse o mirarla y después escuchar el vivo y mirar el vivo. El que avisa no traiciona. Desde ya que la recomiendo sobremanera porque tiene muchísimo material, nos ha dejado muchísimo material para que podamos analizar y pensar. ¿Está? Bueno, lo de siempre, si alguien me puede saludar en Facebook, así sé que también estamos bien por ahí, en Instagram sé que sí. Bien, esto es una serie, una miniserie, porque creo que tiene 8 capítulos, si mal no recuerdo, y da la impresión, nunca se sabe igual cuando ha tenido semejante éxito, que tuvo un comienzo, un desarrollo y ahí termina. Yo supongo que a raíz de lo que pasó, del éxito que tuvo, puede que siga, es bastante probable, pero por lo menos pareciera llegar a un final. Hola Fer, ¿cómo va? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, gracias por avisar que estoy bien en Facebook. ¿De qué voy a hablar? De Bebé Reno. Esto es una serie que está en Netflix, que se ha vuelto muy popular y que como atraviesa múltiples temas de los que venimos hablando, amores no muy sanos, obsesiones, narcisismo, perversión. Bueno, tenemos todos esos condimentos en un marco. Hola, Vale, ¿cómo va por ahí? Supongo que sos Vale, de Revista Somos Infancia, el programa de radio donde participo 2 viernes al mes. Y si no sos Vale, bueno, serás alguien también del staff. Bueno, gracias Fer, se escucha y se ve perfecto, me dice. Ya vas a ir viendo, Ana, de qué se trata la cosa, por eso te digo,
voy a revelar información de la serie. O sea que si tenías planeado verla, te doy la opción de no verla, perdón, de no ver ahora este video, mirar la serie y después ver el video, o jugarte a igual ver y escuchar, por más que revele mucho de qué se trata, y igual va a ir siendo fácil ir atando cabos porque son temas, como digo, que venimos recorriendo desde el principio de los tiempos, desde el principio de los tiempos de la llave Psi por lo menos. Bien. En principio hoy voy a conjugar dos secciones, que es la de los casos clínicos y la otra que es la del arte. Esto también es lo interesante. Porque hasta ahora veníamos como en esa estructura de por ahí un lunes plantear un gran caso clínico de Freud, después tratar por separado, no sé, alguna crítica sobre una canción, como ya hemos hecho con El amor desolado, o de alguna película, algún libro. Hoy se conjugan ambas cosas. Porque esta serie está basada en el propio viaje traumático del autor, que nos va a mostrar cabalmente cómo el arte puede ser una excelente herramienta de sublimación, diría Freud, o de transmutación, me gustaría agregar a mí, en términos metafísicos. Como dice el dicho, la realidad siempre supera la ficción, y acá vaya que queda demostrado. Esto, les aclaro, es un caso real. De hecho, la verdadera Marta, que por supuesto no se llama Marta, es bastante parecida a la Marta de la serie. Y vamos a ver también que hay un manto ahí de sospecha sobre un personaje quizá el más siniestro que nos trae esta serie, que es un productor abusador, que también tiene un parecido, ya se empezaron a tejer suspicacias porque tiene un parecido bastante llamativo con, obviamente, una persona real. Bueno, evidentemente quien ideó esta serie, quien realizó el argumento, nos anduvo con chiquitas, y le voy a sumar otro pilar. Yo había dicho dos, pero en realidad van a ser tres. Falta un poco más y ya juntamos todo, porque es el mito. Y sí, no podía faltar. Tratándose de mí, no podía faltar la parte del mito. Porque como esto es una historia de amor, les voy a narrar, les voy a traer el mito de Psique, que a diferencia de los que venimos tratando, es uno con final feliz, entre comillas, porque esto es lo que parecería en primera instancia, porque también les voy a traer la otra interpretación no tan linda, que se parece más, sí, al tema que hoy nos convoca. Bueno, este mito nos habla de un rey que tenía 3 hijas, una más hermosa con la otra, pero sobre todo la menor, Psique, sobresalía al punto que la tomaban como la reencarnación de Afrodita, que era la diosa del amor y de la belleza. Afrodita, por supuesto, acá empiezan los problemas, no podía permitir esa ofensa, esa comparación con una vulgar mortal, y le pide a su hijo, que adivinen quién es, Eros, que por supuesto encarna el deseo, que intervenga. De manera que Eros lo que hace es lanzar una de sus flechas para que Psique se enamore, y escuchen bien, se enamore del más feo y el más malvado de los mortales. Hermoso cómo pensaban y operaban estos dioses, si hablamos de perversión. Más allá del don que tenía Psique, a ella no le había ido nada bien en el tema del amor. La endiosaban, sí,
pero nadie se atrevía a enamorarse de ella. Y esto no le hacía mucha gracia a los padres, que ya habían podido ubicar, esto suena horrible, pero es así, que ya habían podido ubicar a sus hermanas, que eran mayores que ella. Hola Maros, ¿cómo estás? Ya se habían casado. Bueno, ¿qué hicieron entonces? Como suele suceder en estas historias, ¿cómo se resuelve todo? Van al oráculo, que les predice que sí se iba a casar, pero esto iba a ser en la cima de una montaña con un monstruo de otro mundo. Psique acepta y es así como la llevan a lo más alto de una cumbre y donde la dejan a su suerte, abandonada a su destino. Ahí qué pasa, la encuentra Céfiro, que era otro dios, el dios del viento del oeste. ¿Por qué digo del oeste? Porque había, como se imaginarán, un dios del viento por cada punto cardinal y cada uno estaba asociado a una estación del año. Bueno, Céfiro era el viento más ligero, que el que llevaba o representaba la primavera, y era el dios de las 1000 esposas. Ya dato no menor. Tenemos acá un dios poliamoroso. Estamos hablando en Grecia de ya poliamor. ¿Qué hace este querido dios? Toma a Psique, la toma, así literalmente, esto ya lo vamos a ver, y la deja, se la lleva, y la deja en un valle dormida dentro de un gran palacio. Cuando Psique despierta, a su lado yace el hombre que le había vaticinado el oráculo, pero resulta que no era tan monstruoso como decía la profecía, o por lo menos esto parecía. Tenía una voz melodiosa y su presencia le gustaba a Psique. Pero ¿qué pasa? Nunca reveló su cara y le avisa, la pone sobre aviso a Psique de que si lo veía, si lo miraba a la cara, lo iba a perder para siempre. Bueno, así anduvieron por un tiempo, de día Psique rondando sola en el palacio y de noche acompañada y feliz por esta misteriosa presencia. Parece una historia que nos cuenta Disney. De hecho, si no me equivoco, hay una historia muy parecida. No me pregunten el nombre, pues soy malísimo para esas cosas, pero lo puedo averiguar. Hasta que un día, ¿qué pasa? Sí que sintió que extrañaba a su familia y le pide a su marido poder ir a visitarla a pesar de todos los peligros que podía correr. Él finalmente accede y le pide a Céfiro, el dios del viento, ¿se acuerdan? Que la vuelva a llevar a la montaña, a la cima de la montaña, desde donde iba a poder volver a su casa. Bueno, ella hace esto y cuando vuelve a su casa, si bien todos se alegran con su visita, las hermanas, acuérdense, las hermanas mayores que estaban casadas, no pueden disimular la envidia por su felicidad radiante, y Psique les revela el lado B de la historia. Es decir, cuál era el precio que pagaba por su felicidad exuberante. Por lo que, al escucharla, todos la convencen de que tenía que conocer el verdadero rostro de su amado. Y esta, subráyenlo, esta es la palabra clave, rostro, cara, mirada, que nos va a conectar con la historia de Bebé Reno. Acuérdense, guarden esto en su memoria. Bueno, sigo con el mito. Planearon que Psique
iba a llevar escondida una lámpara y por la noche, mientras él estuviera dormido, la iba a encender para poder ver la cara, para poderle ver la cara. Fue así que volvió al palacio junto a su marido y llevó adelante el plan como lo tenía pensado. Bueno, cuando hace esto, cuando enciende la lámpara, se da cuenta sorprendida que su marido era un joven en realidad muy atractivo. Y como esto no se lo esperaba, temblaba de los nervios y de la excitación, y esto hace que una gota del aceite hirviendo de la lámpara caiga sobre la cara de su esposo, que ahora sí se había vuelto el monstruo que la profecía le había predicho, y se escapa cumpliendo la condición que le había exigido a Psique. ¿Venimos bien hasta aquí? Psique después de eso anda desesperada y errante, perseguida por la furia de Afrodita. Acuérdense, Afrodita no se había calmado en su celo. ¿Y qué hace? La encuentra, la encierra y la castiga de las 1000 peores maneras que se les puedan ocurrir, obligándole a hacer tareas titánicas parecidas a los trabajos de Hércules. Bueno, en uno de esos es que le exige ir hasta el mismísimo infierno, hasta el Hades, para traer un frasco de juvencia. Esto era robado a la diosa Perséfone, que era la reina del inframundo, y la guardiana de los secretos muertos, la única que era capaz de crear vida en el Tártaro, en el infierno. Y ese frasco, el frasco que Afrodita quería, ¿por qué era tan importante? Porque contenía el secreto de la juventud eterna, por eso lo de juvencia. Sí que no puede con la curiosidad y, como Pandora, abre el frasco y queda atrapada en un sueño profundo. Y por otro lado, no nos olvidemos de Eros, el hijo de Afrodita, al que le había disparado la flecha para que se casara con el hombre más feo y más malvado. Bueno, Eros, al haberla visto, no se la pudo sacar nunca de la cabeza. Este es el otro link, el otro conector, el otro vínculo a Bebé Reno y la otra cara de la historia que les prometí. Al enterarse que estaba atrapada en el embrujo de un sueño, no puede soportarlo y la despierta de otro flechazo para pedirle después a Zeus que lo dejara casarse con ella, aunque fuera ella una mortal. Si se acuerdan, la semana pasada, cuando hablé del mito de Quirón, esto había sido al revés. Quirón es el que voluntariamente entrega su inmortalidad para salir gracias a la compasión, porque a veces Zeus tenía compasión, transformado en un astro celestial. Bueno, acá es a la inversa, es Eros pidiendo la intermediación de Zeus para que lo autorizara a casarse con una mortal. Y de la misma manera le da acá la inmortalidad, por eso yo decía que es al revés, porque en la historia de Quirón él se vuelve mortal, y acá Zeus hace inmortal a Psique. ¿Y cómo? De vuelta, si se vuelven a acordar, le hace comer ambrosía. Esto también lo vimos la semana pasada con Quirón. Ese ritual, así llamado, en el que se le daban a los dioses manjares a cambio de la juventud eterna o la fuerza. Entonces, Zeus accede
y de alguna manera calma la furia de Afrodita, decretando el matrimonio de Eros y de Psique, que sería eterno. Para eso la hace a Psique inmortal, para poder ponerla al nivel de un dios. Este sería el final feliz de la historia oficial, es decir, se casaron, matrimonio eterno, fueron felices, comieron ambrosía, no perdices. La historia alternativa es bastante diferente y bastante más rica para el análisis nuestro. ¿Por qué? Porque nos va a revelar que a Psique le crecen alas de mariposa en esa transformación, en ese símbolo hacia la inmortalidad. Pero acá la pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto fue el deseo de ella y cuánto, por eso cuando yo les decía que Céfiro la tomaba, cuánto de esto fue un rapto, tanto de ese dios como de Eros después. ¿Cuál posesión, que vamos a ver ahora, que intenta Marta, la protagonista de esta serie, sobre Doni, que es el protagonista, y ese productor del que yo les hablaba, que es el más siniestro de todos, sobre Doni, y cuánto acá fue elección libre y consciente, tanto de Psique como de este personaje, de este protagonista, justamente Doni. ¿Está? Ahora vamos a ir viendo. Ahora, si vemos las representaciones artísticas de estos dos amantes, hablo de Eros y de Psique, a ella se la muestra ingenuamente feliz. No es una felicidad que uno puede intuir genuina. Es como una felicidad ingenua, inocente. Pero a Eros, como hasta impotente, pero a Eros se lo ve tomándola entre sus brazos, y no en señal de amor, de protección, de cuidado, sino como reteniéndola como si fuera de su propiedad. Entonces desde ahí ya la cosa empieza a tomar otro color. Es como si quedó totalmente cegado por su belleza. Acuérdense de lo que decía al principio, que Afrodita, que era la diosa de la belleza, la envidiaba. Entonces Eros desde ahí la quiso solo para él, y en esto de no te me escapás. ¿Cuánto puede haber de amor ahí, no? De amor sano me refiero. Y yo decía que se parecía a una historia de Disney porque podemos tomar la versión oficial de un Eros como príncipe salvador, que pudo haber inspirado cuentos como La Bella Durmiente o Blancanieves, o la historia la historia alternativa, que nos pinta un Eros, no nos olvidemos que Eros es el deseo, pero en esta otra cara, no como un deseo estructurador y liberador, si me pongo psicoanalítico, sino como la cabal representación del deseo carnal, ese deseo desesperado y embriagado de posesión que aprovechó apenas pudo su oportunidad ante una psique vulnerable y muy carente de amor propio. Entonces ahora sí, relacionando el mito con la historia del protagonista de la serie, Doni, viene a ser como la personificación de Psique desde su personalidad, no precisamente bueno, esto es subjetivo, ¿no? Pero no porque Doni fuera el reverenciado en su belleza, por lo menos no aparece así en la serie, salvo para Marta.
Pero bueno, más allá de eso, voy a la cuestión de la personalidad. Por el lado de ese destino que parece inalterable y la vivencia de ciertos amores que se parecen más al espanto. Bueno, me recuerda a esa charla que la pueden encontrar en la colección, en la biblioteca. Siempre apelen a esa pregunta para... Yo creo que es un muy buen termómetro. Preguntarnos cada tanto de qué lado estamos. ¿Nos une el amor o nos une el espanto? Y cuando hablo del destino, no hablo de un destino profetizado o escrito en algún lado como el oráculo, sino de aquel destino de vida que han esperado y que han hecho de nosotros, que es el que se viene repitiendo generación tras generación ancestralmente como una forma de entender y de hacer el mundo que se ha automatizado como una máquina enferma. El protagonista, Donnie, es un comediante sin éxito y sin dignidad que está dispuesto a lo que sea para triunfar. Y antes de su encuentro, de quien lo va a apoderar Bebé Reno, de ahí viene el título de la serie, lo que hasta ese momento hasta parecía como un halago tierno, la experiencia que realmente lo va a dejar marcado va a ser este siniestro productor del que les hablaba, de varias series que Donnie admira y que toma como posible medio para llegar a su sueño, que es el de ser un comediante exitoso. Venimos bien, están bastante calladas. Preguntas, dudas, comentarios. Por supuesto, otras interpretaciones o cuestiones que por ahí a mí se me estén escapando, porque el tema da para mil perspectivas. Entonces vamos al primer conector que yo les había anticipado: la mirada, el rostro, la cara. El valor de la mirada cobra en esta serie un aspecto crucial. Y no me refiero a la mirada en sentido literal, sino en sentido lacaniano. Lacan dirá que la mirada no se presenta a nosotros más que bajo la forma de una extraña contingencia. ¿A qué vamos con esto? En el estadio del espejo, cuando esa cría humana reconoce su propia imagen, a muy temprana edad, estamos hablando entre los 6 y los 18 meses, es cuando se constituye el yo como una construcción imaginaria y el yo otro como posición simbólica de ese sujeto. En otras palabras, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Para Lacan, el yo es una construcción imaginaria que tiene una estructura paranoica fragmentada antes de los 6 meses. Y que sólo a través de la identificación con la imagen de otro podrá asumir el propio cuerpo con una sensación imaginaria de completitud y dominio. ¿Estamos? Ese niño solo podrá reconocerse especularmente en función de la mirada de otro primordial, por lo general los padres o quienes cumplen esa función, que le permita unificar su cuerpo. Es decir, ese ser no será sin otro del lenguaje que lo mire, lo reconozca y lo valide, que le dé un lugar simbólico antes incluso de que nazca, que luego lo nombre, que luego lo idealice y que lo inscriba en la cultura y en el lenguaje. Y después tenemos lo que les traía de Eros, el deseo, que Lacan, a su vez apelando a Hegel, nos va a decir que el deseo es el deseo del otro,
¿Y deseo de qué? De reconocimiento. Esto es lo que Doni busca en quien se le cruce. Primero en ese productor perverso que lo puede llevar al éxito como artista, y luego en Marta, quien lo va a nombrar, lo vuelve a nombrar, más allá de su nombre, lo rebautiza Bebé Reno y va a ser el objeto de su obsesión. Fer, hay que desidealizar el amor, sí. Maros, me tengo que ir, después te sigo. Dale, dale ya, tranqui. Estamos, se van. Acá la cosa se empieza a complejizar. Bueno, ya cuando entramos con Lacan, esto ya se empieza a complejizar. Bueno, y sigo con Lacan porque él va a decir que en los primeros momentos constitutivos de todo sujeto va a ser necesaria la alienación con el otro para que después advenga la separación, para lo cual va a ser imprescindible la intervención de la función del nombre del padre, o en términos freudianos, por ahí más fácil, la castración, para que ese sujeto se erija en un sujeto deseante. Acá está otra clave. Porque si no tenemos un sujeto deseante, ¿qué tenemos? Tenemos un sujeto que no es tal, que no desea ni que es deseado. Es un objeto de goce. Y goce, como diferencia del placer, es ese más allá del placer que se vuelve dolor, que patologiza, que esclaviza, que compulsiva, que se hace bucle eterno frente a una necesidad adictiva de la que no puede salir. Aunque discursivamente él refiere a otra cosa, que quiere otra cosa, acá es donde encontramos el conflicto, ese infierno interno de Doni, su división. Lo que sería un momento de alienación prematura por tratarse de un cachorro humano, si no hubo un otro con mayúscula, un otro significativo, un otro primordial, que propicie adecuadamente esa mirada y esa inmersión en el lenguaje, en el mundo simbólico, puede quedar un imaginario de un otro completo que ocupe el lugar de amo. Y el amo, por supuesto, no asume límites. Es un Dios omnipotente y perverso como los que habitualmente describo en la mitología griega. Para eso traigo el tema de los mitos, porque todo parte de ahí y al mismo tiempo lo de ahí parte de esto. Esto es como un bucle infinito, como una cinta de Moebius. No sabemos el huevo o la gallina. La historia, acuérdense del eterno retorno de Nietzsche, tiende a ser cíclica. Entonces, fíjense cómo no hay apertura cuando quedamos en un lugar de objeto, no hay apertura a eros, no hay apertura al deseo y tampoco hay apertura a la libertad, al amor y al placer. El lugar que asume Doni es el de un objeto de goce para un otro que no asume su falta. Especialmente, muy especialmente el personaje de Darien, que es como se llama en la ficción ese productor, que va a utilizar su cuerpo, el cuerpo de Doni, como medio de goce, de su goce. La identificación desde el campo imaginario se relaciona muy íntimamente con el concepto de yo ideal freudiano,
que es la imagen de lo que nos gustaría ser, esa imagen de un narcisismo que ha quedado perdido y de la ilusión de una completitud. Todo se va hilando. Y la identificación simbólica representa el lugar desde donde somos observados y desde donde nos miramos a nosotros mismos. Entonces tenemos quién me gustaría ser y quién creo que soy. Toda nuestra socialización se sustenta en esos velos imaginarios que persiguen la mirada del otro, que nos registren, que nos vean, que nos reconozcan, que nos deseen. Marta, fíjense que finge quien no es, se compra una fantasía, la repite, la vive, convencida. Y Doni, para llegar a quien quiere ser, un artista que como tal va a jugar con la fantasía, pero se zambulle de lleno en esa fantasía, se vuelve él la fantasía, se vuelve él la obra que quiere representar o que debería representar. Esto es el arte llevado al punto de que la vida no es suficiente, no alcanza, entonces hay que hacer del trauma un arte. Una comedia trágica. Como empieza la serie, porque empieza más con tintes cómicos y finalmente termina en tragedia. Muy parecido, volviendo al principio, a los mitos griegos. Sartre dirá que el yo, a partir de la mirada, será proyecto de recuperación de su ser. En otras palabras, solo hay existencia a partir de otro que mire y forme un yo. Después va a venir la lucha de cada sujeto por su liberación de ese ojo que todo lo ve. Hola Sergio, bienvenido. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Pero sabemos que Lacan no se queda solamente con lo simbólico y lo imaginario. Introduce un tercer registro, que es el real, real con mayúscula, porque lo diferencia del real con minúscula que asociamos a la realidad. Lo real es lo que escapa a las palabras y no puede ser simbolizado. Es un resto que se escapa, un agujero. Es lo incorporal. Empiecen a establecer las relaciones. Venimos hablando del cuerpo y la marca en el cuerpo. Lo real es lo incorpóreo. Es todo y nada. Es quedarnos en una oscuridad sin palabras. Es una mirada vacía. Cuando sucede lo indecible, como en el caso de una violación, ahí es donde la mirada muestra su verdadero rostro, su verdadera cara. Por eso yo decía que este iba a ser el conector con la historia del mito de Psique. Y burla todo sentido. Uno queda condenado a mirar ese rostro de por vida. El yo ahí pierde toda defensa y ese rostro se le impone como un real con mayúscula que lo avasalla. Y el agujero al que yo hacía referencia, al que nos habla Lacan, lo podemos asociar al ojo de la mirada, pero es un espaciamiento. Habilita espacios de sentido que no son significados, de tiempos sin un tiempo cronológico, de espejos que son portales y de cuerpos que no tienen órganos, cuerpos incorpóreos.
Con esta analogía lo que quiero decir es que esos ojos que miran y significan, y esas palabras que pueden ser plenas o vacías de sentido, marcaron el cuerpo pero también marcaron el alma de Donnie. Él hizo suyos o suyas el sentirse visto y sentirse deseado. Aún así, ya fuera para hacer la cosa pasajera, el objeto de goce pasajero de un otro brutal, aún así el halago, por más que no lo creyera en absoluto, pero al fin y al cabo la cuestión acá es que alguien lo decía, alguien lo observaba, alguien lo miraba, alguien lo deseaba y lo ponía en otro lugar al menos por un ratito. Como si mejor ser usado y abusado que no ser. Alguien por fin lo veía, lo registraba, lo deseaba y sobre todo alguien se reía con él y no de él. Esto que era su búsqueda más preciada, por eso conectó con Marta. Ella se reía de sus chistes, la única que se reía de sus chistes, al punto que se descostillaba de la risa. La ambigüedad de sentimientos y la conexión con ella. Sí, es tremenda la historia y lo peor de todo es que es real. Que va a llevar su amor al punto de la fijación y la obsesión. Casi, fíjense, como un fetiche. Y lo de Bebé, acá ya empieza a perder lo de la ternura, porque Bebé ya nos da una pista por dónde puede venir la cosa. Y el link lo encontramos en un viejo juguete de Marta, un bebé reno, que le servía de objeto transicional, de apego o de consuelo. ¿Para qué? Para resguardarse de un entorno familiar violento, de las discusiones y las peleas de sus padres. Entonces ella se aferraba a ese juguete como único medio de sentirse de alguna manera segura, cuidada. Si esto era verdad o no, viniendo de Marta, porque todo puede ser posible, lo desconocemos, pero tampoco importa, porque lo que importa es su verdad psíquica. Y ella hizo una ligación entre eso único bueno que la trasladaba a un único instante de amor sin condiciones, que era el que le daba ese juguetito, con el parecido en la cara de Donnie. El parecido, o ella le quiso poner ese parecido, porque esto también es lo que pasa. Miriam, hola, uno se refugiaba en el otro. Exacto, exactamente. Como si hubieran, por supuesto que no es correcta la asociación, pero acá parece un encastre justamente desde el lado, esto pasa únicamente en el reino animal, pero acá pareciera que desde esta cuestión patológica y primitiva hubieran sido encastrado. Y esto que dice Miriam, Donnie encuentra en ella, quien ve en él algo bueno, quizá el único ser humano que había visto en él algo bueno. Y como en el caso del abusador, él ve una oportunidad de salir de su vida miserable. Porque Marta, acuérdense, alegaba ser una mujer, una abogada exitosa, rica. Paradójicamente lo que pasa después es que él, cuando la sigue y descubre la verdad, dónde vive y cómo vive, y que todo es una farsa, no puede evitar seguir el juego. Cae víctima de su goce y su mecanismo compulsivo. Desde un lugar insano, por supuesto. Y esta ambivalencia, este juego, va a estar presente durante toda la narrativa de la serie, porque también como que muestra nuestra propia naturaleza doble.
somos sujetos divididos y por ello somos sujetos conflictuados, contradictorios. Y acá aparece muy, muy a la vista ese objeto que nos genera amor y odio por igual. Si volvemos al mito, también no nos olvidemos que nos recorren Eros y Tánatos, charla que también pueden encontrar en la colección de YouTube. Y de esa puja parece haber en Doni un fuerte componente tanático, autodestructivo. Parece que hubiera encontrado en su violador una suerte de figura paterna a la que vuelve como sin remedio, entregándose a través de las drogas a la pérdida total de su conciencia, o casi, y el que lo empuja a replantearse toda su identidad, tanto en lo vocacional como en lo sexual. Miriam, es tan importante la mirada del otro que en algunos casos se cae en esa perversión. Una mirada y atención a cualquier precio. Totalmente. Como diría también Lacan, esto es una analogía de una mesa. Entonces, si la mesa tiene alguna pata floja, basta con un empujoncito, después uno la puede acomodar más o menos contra una pared, pero hay una pata que está floja y cualquier detonante va a hacer que esa mesa se caiga, se desmorone. Bueno, esto también es lo que podemos encontrar en el Guasón. Y Doni, esto también es tremendo, tremenda revelación. Él va a confesar en una parte que amaba más odiarse que amarse. Ahí está su goce tanático. Cliché en el que caen muchos artistas que toman esta premisa como fórmula de la creatividad y que son devorados, tomados por su sombra, apelando a Jung. Se vuelven ellos mismos el personaje que crearon. Ese monstruo los va a convencer que se debe sufrir hasta lo inimaginable, hundirse en lo peor del infierno emocional para poder crear intensamente y alcanzar otros cielos, otras realidades de dolor. Los mensajes acusatorios y paranoicos, como los mensajes que continuamente manda Marta en Catarata como descarga de ansiedad, van a encontrar su reflejo en la descarga violenta que Doni hace sobre sí mismo y sobre otros con todo tipo de excesos. Miriam, perdió las sustancias, se entregó esa esperanza de éxito necesario para seguir adelante. Sí, en las sustancias sí, en el sexo y ojo que tuvo, ahora lo voy a comentar, pero tuvo la oportunidad de encontrarse con un amor distinto, un amor sano, y él mismo reconoce que lo echó a perder. Bueno, y Freud decía, a propósito de los juguetes y el juego, que es en ese territorio donde el niño se vuelve artista y reorganiza su mundo. Igual que hace un artista adulto para satisfacer sus deseos infantiles e insatisfechos, como a veces puede ser el medio para la transformación de una realidad insoportable, para darle algo de sentido. Y sobre el acoso, Freud lo va a considerar un obstáculo para el lazo social, porque en donde hay violencia, la palabra se ausenta, brilla por su ausencia. Para Freud, ese lazo social se da mediante la identificación, que es el proceso por el que un sujeto se reconoce a sí mismo
a partir de un rasgo que percibe en el otro. Y acá no nos olvidemos que lo primero que Donnie siente por Marta es lástima. Esto también es fundamental. La lástima no es lo mismo que la compasión. No parte de un lugar sano porque nos coloca por encima del otro. El otro es un pobre desdichado, carente y desvalido al que hay que salvar. Vuelvo a esto del arquetipo de Eros como el salvador de la pobre psique. Te voy a hacer inmortal no para que seas feliz, para tenerte para toda la eternidad para mí, porque quiero tu belleza y que nadie más la tenga. Este es el punto. Es muy distinto. Entonces, ¿para qué? Para enaltecernos nosotros. Siempre esa otra persona va a estar en deuda y de esa manera nos vamos a asegurar tener un poder sobre esa persona, un poder esperando al acecho para usarlo cuando convenga, cuando sea el mejor momento. Y esto de la risa desparpajada, como eso que Donnie buscaba desesperadamente como comediante en su público, porque sus chistes no le hacían reír a nadie. Después tenemos la cuestión, le podemos agregar la cuestión de la responsabilidad afectiva, la cuestión de la asertividad. Donnie no puede decir que no. Empieza a inventar un sinnúmero de excusas y mentiras. No sabe cómo sacarse a Marta de encima. Tiene miedo que se enoje, que se sienta abandonada, rechazada. Y esto, por supuesto, nada tiene que ver con hacerse cargo de las propias emociones, de lo que uno está sintiendo y poder ser capaz de expresarlo, de fijar límites internos, externos y por supuesto ser honesto con uno y con el otro. Y algo los une, los dos están rotos, pero ella lo sabe al punto que lo confronta y se lo dice, le dice directamente, alguien te lastimó. Se encuentran ahí en el dolor y en el espanto, vuelvo a esta palabrita, frente a ese dolor. El espanto, en lugar de enfrentarlo, le viven escapando y ahí es cuando más grande se hace. Y la gran pregunta que se hace en la serie y que muchos espectadores se han hecho y que se hace frente a estos casos, el porqué de la tardanza, de la revelación, de la denuncia, y esto es porque el tiempo del inconsciente no se ajusta a los tiempos cronológicos y porque además para Donnie eso hubiera significado reconocer el abuso que había sufrido antes. Entonces opta, como hacen muchos, por fingir demencia. Al no hacerlo consciente, esto no está, nunca pasó, no existió, supone que simplemente podrá olvidarlo. Por supuesto que es una gravísima falacia y que las consecuencias de esto terminan siendo catastróficas. Miriam, ese artista enmascara su cruel realidad, la risa es un escape a esa vida tan dura. Sí, subrayo la palabra escape. Quizá en un mundo donde hay tantos no, para él, el sí es la única salida que conoce para ser aceptado. Sí, un sí a un precio tremendo, ¿no? Sí, totalmente. Y veamos cómo
ambos abusos, el de Marta y el de Darien, difieren y bastante. Marta, en definitiva, más allá de todas sus falencias, se quiere posicionar, pongámosle como par, si bien por supuesto que no es así, pero en su fantasía sí, y en la fantasía de Donnie. Mientras que Darien es el amo indiscutible, es cual diablo que concede deseos mientras la víctima sea obediente y sumisa a cambio. Pero en algo los dos coinciden. Los caramelos con los que van tentando a Donnie, estos inventos para manipularlo, para lograr sus fines, para engancharlo, desde ese lugar los dos son perversos. Y el infierno de Donnie es esa experiencia violatoria, por supuesto, que lo va a dejar marcado en cuanto a un lenguaje del amor y de la sexualidad que va a buscar saciar en experiencias cada vez más degradantes y riesgosas, cada vez más al límite. Después aparece Marta, y esto también es muy interesante, como una forma de abuso un poco mejorada, porque en la operatoria psíquica de Donnie, ahora el abusado, o sea, él, es quien tiene el poder. Ella es, de vuelta, la pobrecita a la que hay que compadecer. Y esto es cuando Freud nos dice que lo que se vivió por pasiva se hará luego por activa, cuando el violado se vuelve el violador. Con ella va a llevar al acto todo lo que la droga y todo lo que su imposibilidad no le permitió con Darien. Acá va a haber por lo menos mediación de la palabra, aunque fallida, por supuesto, pero un intento al menos. Habrá algo de defensa, por supuesto que contradictoria, ambigua, escasa, floja de papeles, pero algo. Habrá malestar, habrá síntoma, en definitiva. Por eso también tarda tanto en exponerla. De alguna manera venía a sanar lo anterior. La escena con los padres, hola Solange, bienvenida, y la escena con los padres parecía sembrar sobre el final algo de luz, cuando podemos ver una reconciliación, un encuentro con un padre ahora comprensivo y amoroso, que antes se intuía, por lo visto, frío y distante, como una manera diferente de poder elaborar el trauma y de encontrar esas respuestas que tanto buscaba. En el medio, no me quiero olvidar, conoce a Terry, esta transexual que lo vuelve a acorralar ahí frente al deseo, el hacerse cargo, es decir, bueno, ante el dilema de su identidad sexual y con la que en definitiva no puede integrar sus demonios. Hay una escena donde están en el subte, ella intenta besarlo y él la deja pagando, yéndose, y él se baja. Eso es tremendamente gráfico en cuanto al deseo. Es decir, él no se hace cargo y la abandona. Y sin embargo ella luego insiste. La única que le puede ofrecer un amor distinto, un amor sano, y sin embargo él no lo toma, no puede. Y cuando pareciera que finalmente se deshace de Marta, se anudan la mirada, la lástima y el goce.
Otra escena que es terrible. Él la sigue buscando en el banco de una parada de micros. Ella, durante muchos días, ahí, esperándolo, acosándolo, hasta que desde donde vuelven a conectar, la vuelve a rescatar de su miseria. Después de que ella pasara horas interminables hasta el punto de quedar congelada del frío. Otra vez ella usando la lástima para engancharlo desde ese lugar como había sido la primera vez. Otra escena que puede ser al mismo tiempo incómoda y esperanzadora. Esto ya sobre los últimos, creo que es el último o el anteúltimo capítulo, cuando en plena función él se quiebra y puede poner en palabras y al desnudo todo lo que le pasó con una honestidad brutal. Pero ¿qué pasa acá? Lo que en el marco de una terapia esto pudiera ser el cierre, la apertura. Fíjense la paradoja, ¿no? El cierre en cuanto a poder resignificar la apertura hacia la libertad, es decir, el cierre de un proceso liberador. No, acá es todo lo contrario. Y esto también marca la naturaleza doble que tiene la verdad y que tenemos, en definitiva. Porque el deseo, por supuesto que lleva a la verdad, pero siempre y cuando uno se haga cargo de eso. Si no, se vuelve una verdad insoportable. ¿Por qué? Porque una cosa es una verdad trabajada y apoyada en una red sana. Eso sí nos hace libres. Pero una verdad para la que no tenemos todavía los recursos psíquicos para poder soportarla, o el abrigo, y también subrayen esta palabrita, el abrigo afectivo necesario puede terminar en desastre. Entonces, como cuadro de composición tenemos un padre que deja insinuar no haber cumplido su función castradora, una madre de la exnovia que lo adopta como inquilino y lo pone en el lugar del hijo muerto, y con la que vuelve a vivir después del desenlace con Marta, pero ahora desde otro lugar. Y yo decía lo del abrigo, porque está la metáfora del abrigo. Cuando la madre de su ex le ofrece una campera, que primero Donnie niega y después la usa, se la pone. Y en el último capítulo, cuando, esto también es una escena desgarradora, cuando decide volver a la casa de su abusador, esa misma campera amarilla está colgada en una silla, como si lo que fue primero símbolo del reemplazo de una ausencia, este hijo muerto, ahora era testigo de la falta de defensas frente al terror. En otras palabras, otra vez sin abrigo de amor propio o de otros. Nadie quien lo proteja, que lo cuide, que lo salve. Y al salir con la campera puesta, lo encontramos al borde de un ataque de pánico, haciendo un esfuerzo tremendo por tomar aire, al tomar conciencia de a lo que se acaba de exponer. Entonces, si Bebé Reno había sido el peluche que servía de borde para Marta del horror de su casa, Donnie se había vuelto él mismo el peluche, el juguete sexual de alguien más. Y ahora Donnie se vuelve Marta. Tremenda última escena donde es él el que llega angustiado al bar. El bar era el lugar
donde se habían conocido, él del lado del bartender, ella dando lástima. Ahora al revés, él llegando angustiado al bar, sin poder pagar la cuenta, como había pasado con ella, ante la mirada lastimera de un bartender que le ofrece pagar la cuenta. El círculo se termina cerrando, pero hay un punto molesto que queda por fuera, un punto que queda a la fuga, que es la impunidad del peor de todos, el peor abusador de todos, que es este productor. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Para cerrar, volviendo al mito, si Eros es el deseo, el significado de psique es el alma, por lo que la unión del deseo con el alma sería la forma más enaltecida de un amor sano. Es decir, un amor deseante que nos corra de ser el mero objeto de goce de otro al que le demos ese poder, ese lugar. Y la etimología de psique significa aire frío, que, vaya coincidencia, alude al hálito que inhala todo ser humano al nacer y al morirse. ¿Por qué decía vaya coincidencia? Porque esto lo podemos tomar en referencia a este dios del que les hablaba, Céfiro, que fue como el mediador en la profecía. Algo de esta historia pudo, por supuesto, haber resonado en Freud, o a partir de su significado, porque de la composición de logos y psique tenemos psicología, que es o significa tratado o estudio del alma, y del símbolo de psique Freud tomó justamente lo que hasta hoy perdura como el símbolo de la psicología. ¿Cómo podríamos enlazar los personajes del mito con esta historia? Bueno, Afrodita yo creo que encuadraría bastante bien en Marta. Doni sería, por supuesto, la desgraciada Psique, pero por supuesto, claro está, sin el final feliz de la versión oficial que yo les conté al principio. Psique terminó cayendo como Doni en esta ilusión de la completitud, la trampa de lo que un otro perverso nos pueda prometer. Estamos, ya sea éxito, dinero, amor, en cualquiera de sus formas. ¿Está? Quien no la haya visto, por eso les recomiendo sobremanera que la vean. Y si la han visto, por supuesto creo que valía la pena que nos tomáramos el tiempo de desmenuzarla, porque tiene cuerda para rato. Sobre todo en esta suerte de ironía donde parece que él encuentra, la única forma que encuentra de poder hacer alguna suerte de transformación de esto es utilizando el arte. Yo no sé si la historia real realmente habrá hecho la denuncia y lo tomaron así, pero en el fondo deja un sabor bastante amarga la historia. Pues estas cosas suceden y lamentablemente muchas veces quedan así, ocultas, y muchas personas
nunca se animan ni siquiera a hacer de esto una historia que pueda pasar a ser una serie o una película. Fer, excelente análisis y lamentablemente muy actual y cada vez con menos salidas sanas. Temas para analizar qué pasa en la sociedad que vive. Totalmente. Sí. Sí, muchos temas interesantes. Sí, ese es el punto. Que esto se pueda conocer, se pueda saber, se pueda verbalizar. Ojalá esta persona pueda encontrar otra forma y pueda encontrar, por supuesto, otra forma además de esta, ¿no? Porque con esto no alcanza, y que pueda hacer algo más con esto, que pueda encontrar su paz. A mí me caló muy, muy profundo esta serie Crudísima, sí, totalmente. Porque lo que empieza siendo como hasta una suerte medio de sátira, después termina, da un giro tremendo. Y más cuando uno se entera que es una historia real. Y hasta les digo que se queda corta. Porque pasan cosas mucho más graves en lo cotidiano. ¿Estamos? Por eso creo que vale la pena que nos tomemos un ratito para reflexionar sobre estas cosas. Porque une varios puntos que venimos trabajando. ¿Está? Bien, excelente. Gracias a todos quienes han participado. Gracias Fer, gracias por volver después de tanto tiempo. Gracias Miriam, gracias Maros. Bueno, no me quiero olvidar de nadie. Gracias Vale, gracias Ana María. Bueno, por supuesto que cualquier cosa que quede pendiente, déjenla por escrito, yo eso lo tomo y lo volvemos, lo retomamos, así como cualquier tema que quieran que tratemos. ¿Estamos? Gracias, gracias Ferchu, gracias por el apoyo de siempre. Bueno, hoy la extrañé a Carlita. Carla, ¿dónde te has metido? Por ahí no vio la serie, entonces no se quería enterar de nada. Bueno, será hasta la semana que viene a las 19 como siempre con otro tema. Así que nos estaremos viendo la semana que viene. Muchísimas gracias. Chau, chau.